Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy voy a responder una pregunta que luego me hacen muy seguido y que incluso ya me han estado mandando mensajes. Te voy a platicar un poquito, te voy a dar unos tips de cómo sustentar tu proyecto de interés nacional si es que tú vas a aplicar a esta opción. Entonces, comenzamos. Bienvenidos a Migrar a USA y vivir de tu profesión con Claudia Cataño. Aquí te muestro cómo lograrlo y cómo emprender sin depender de un empleador. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguna oportunidad. Bueno, sí, como te decía, ¿cómo vas a juntar esas evidencias para que tu proyecto o tu aplicación tenga mucha fuerza? Entonces, bueno, primero vamos a partir de que el proyecto que vayas a incluir, primero tiene que estar sustentado por tu experiencia. Es decir, que tú vayas a resolver un problema, pero que esté avalado con tu experiencia. Es muy importante que tú hagas un proyecto o tú propongas un proyecto en donde tú puedes demostrar que tú tienes toda la experiencia para poder venir a implementarlo a Estados Unidos. Entonces, digamos que como primer paso, pues sí tienes que escoger un proyecto en donde tú tienes toda esa experiencia. Pero ¿cómo lo vas a sustentar que es de interés nacional? Bueno, aquí en Estados Unidos hay varias, digamos, fuentes en donde tú puedes buscar a ver si es posible que el tipo de proyecto que tú vayas a proponer, pues tiene un sustento de interés nacional. Uno de esas fuentes muy importante, pues son las órdenes ejecutivas. Así se llaman. Si nunca las habías escuchado, las órdenes ejecutivas son unos documentos que se firman en donde pues hay, digamos que se van volviendo como leyes o son tareas que deja, ¿no? Digamos el presidente o de alguna manera van a describir qué es todo lo que el gobierno quiere implementar en Estados Unidos. Entonces, si tú logras encontrar que hay, por ejemplo, que tu proyecto se puede sustentar con una orden ejecutiva, suponiendo que tu proyecto tiene que ver con el emprendimiento. Entonces, imagínate que tu proyecto tiene que ver con el emprendimiento, pues tendrías que estar buscando en dónde hay o en qué órdenes ejecutivas que estén vigentes, porque también lo tienes que ver que estén vigentes. Dice que hay apoyo de parte del proyecto para que los emprendedores o sí, el emprendimiento tenga presupuesto. Y aquí te estoy dando otro tip para que un proyecto esté bien sustentado. eh, pues en Estados Unidos debería de haber presupuesto para ese tipo de proyectos o programas. Entonces, todo sale de una orden ejecutiva. Ahora, ya después de que sale de una orden ejecutiva, pues si tú lo sustentas con eso, digamos que esa es una fuente, ¿ok? ¿Qué otra fuente, qué otra fuente puedes tener para sustentar tu proyecto? Pues las instituciones federales y estatales. Suponte que vas a hacer, vamos a seguir con el ejemplo del emprendimiento, ¿no? Imagínate que tú ya dices, bueno, ok, ya encontré a la mejor órdenes ejecutivas en donde hablan de que el tema del emprendimiento, pues es algo que quiere cubrir el gobierno y además tiene dinero, o sea, tiene dinero para poder hacerlo. Entonces tendrías que buscar instituciones dependiendo de dónde vayas a empezar tu proyecto. Imagínate que lo vas a implementar, por ejemplo, en Texas, en California, en algún estado, pues tendrías que buscar qué programas estatales y a nivel federal, porque sí hay una diferencia. Los programas a nivel federal, digamos que son los programas que cubren todo el país, digamos que se rigen por esa institución o esos programas
para decir que se aplica a todos los estados, pero ya cada estado tiene sus propios programas en donde tienen su apoyo. Entonces, si tú encuentras órdenes ejecutivas, si tú encuentras también programas que vayan a estar apoyando el tipo de proyecto que tú traes a nivel federal, a nivel estatal, pues ahí tienes una fuente de verdad enorme para poder hacer tu investigación y que tú puedas sustentar tu proyecto de que efectivamente es de interés nacional. Ahora, otra fuente pues es la Casa Blanca. Ahí en el sitio web de la Casa Blanca pues están las conferencias, está ahora sí que los mandatos, todo lo que vayan diciendo del gobierno, o sea, ahí es a donde se documenta y se publica todo lo que va sucediendo con el gobierno y cuáles son a la mejor, luego a veces en los discursos se escucha que a lo mejor todavía no se convierten en órdenes ejecutivas, pero sí ya empiezan a hablar de los planes que tienen, ¿ok? Entonces también esa es una fuente. Imagínate si tú encuentras que en las últimas conferencias que hizo el presidente de ese momento, pues encuentras información en donde habla, siguiendo con el ejemplo, de que va a destinar tantos millones de dólares para los pequeños emprendedores, pues también ahí tendrías otra fuente en donde tú puedes documentar, al menos a nivel de lo que necesite Estados Unidos, ahí vas a encontrar mucha información. Ahora, esas, digamos, son fuentes que puedes encontrar en la red, son fuentes en donde tienes que documentarlo. A nivel también privado pudieras encontrar algunas, o sea, las tendencias de qué es el tipo de proyectos que están haciendo. También incluso puedes buscar si se ofrece mucho empleo, ¿no? Para el tipo de proyecto que tú quieres hacer. O sea, hay muchas fuentes que tú puedes buscar para sustentar tu proyecto que sea de interés nacional. Ahora, ya directamente con tu proyecto, ¿cómo lo vas a sustentar? Bueno, uno ya te comenté que tiene que ver con tu experiencia, pero no solamente es mostrar tu currículum, no, o sea, tu currículum, sí, obviamente tienes que demostrar o escribir todos tus logros, pero esos logros tienen que ser avalados con las personas con las que hayas trabajado. Suponiendo que a lo mejor pones, no sé, 10 logros a través de 5 empresas. Entonces, tú necesitarías, o lo que yo te recomiendo, es que tú busques a las personas que estuvieron trabajando contigo, que puede ser tu jefe, puede ser un colaborador, puede ser incluso un cliente, puede ser un proveedor, todo depende en dónde te encuentres, pero esas personas pueden avalar el proyecto que tú estás proponiendo, no solamente el proyecto, sino que puede dar fe, o sea, con una carta de que efectivamente tú tienes esos skills, tú tienes esa experiencia, que efectivamente esos logros que tú tienes son ciertos. Entonces tú tienes que hacer como un match entre lo que escribes de los logros con las cartas que tú vas a tener que sustentan esos logros. Yo te recomiendo que no pongas de más, o sea, si hay un logro que no puedes de alguna manera demostrar, el problema de ponerlo, o sea, no te digo que no lo hagas, el problema de ponerlo es que si es muy relevante para tu proyecto, probablemente te manden un oficial, o sea, si lo considera, pues te va a pedir que le des más información o que lo demuestres. Entonces, no pongas nada que no puedas demostrar. Incluso también, por ejemplo,
vas a sustentar tu experiencia con tus cursos, con tus certificaciones. Si tú creaste un programa, es muy importante que lo pongas. Si tú perteneces eres miembro a lo mejor de, no sé, una junta directiva, o eres miembro a lo mejor de una área donde tú tomas decisiones, todo eso, todo eso importa, pero cada cosa que tú vayas a poner en tu proyecto la tienes que demostrar, cada cosa que pongas. Si tú dices, hice un curso de tecnología en Timbuktu, o sea, tú necesitas poner el diploma de tecnología de Timbuktu, y no te vayas a equivocar en las fechas, porque mira, es bien importante que no te vayas a equivocar en las fechas. Así como viene tu diploma, con el nombre que tenga el diploma, ese es el nombre que le vas a poner, y lo tienes que sustentar con tu diploma. Si tú ya no lo tienes por alguna razón, porque sí suele pasar, pues ve si lo puedes conseguir, puedes ir a la empresa donde hiciste ese curso y ve si lo puedes tomar. Incluso, imagínate, a lo mejor dices, híjole, esa capacitación me la dieron en esa empresa, pues vete a recursos humanos a solicitar que por favor te firmen una carta donde diga que efectivamente tomaste eso. Si lo hiciste con un proveedor, vete con el proveedor, o sea, vete con el que directamente te dio el curso y consigue ese documento. El tema de las evidencias te puede llevar prácticamente, te puede llevar un mes, te puede llevar 2 meses, 3 meses. Bueno, yo he visto que hay personas que hasta 6 meses para poder encontrar quién les va a dar las cartas. Ahora, ya vamos a entrar directamente a la última parte, que viene siendo pues todas esas cartas que tú necesitas para que las personas puedan hablar un poquito de tu experiencia. No se trata nada más de darte una recomendación, de decir, sí, yo conocí a Claudia y se portaba bien, ¿no? Se portaba bien o hacía bien su trabajo. Si lo dice, pues qué padre, pero eso pierde valor si no te dice en qué año estuvo contigo trabajando, en qué empresa estuvo trabajando contigo, cuáles son los logros que tuviste, que tuvo esa persona, o sea, que tuviste tú. Si no tienes, si esa carta de recomendación no viene así, pues entonces es una carta que igual y te va a costar trabajo conseguirla y no te va a servir de mucho. Ahora, entrando ya al tipo, a las otras evidencias, yo ya te dije cómo lo puedes sustentar, que es evidencia a nivel pues del país, de la información, de las órdenes ejecutivas, del White House, de los programas federales, de los programas estatales. Ahora vámonos del lado de tu experiencia. Ok, en el tema de la experiencia lo puedes sustentar con 3 tipos de cartas. Yo te sugiero, o sea, ¿qué es lo que yo te sugiero? Que tengas 3 cartas de recomendación, que las acabo de hablar, de las cartas de recomendación, que son las de tus jefes, las de tus colaboradores. Bueno, de eso es de lo que estoy hablando. Entonces, yo te recomiendo 3 cartas de recomendación, pero si tienes muchos trabajos, trata de conseguir todas las que puedas, o al menos una de cada trabajo. Ese es como punto número 1. Esas son las cartas de recomendación. Ahora, las cartas de interés nacional, que esas son importantísimas. ¿Cuánto te recomiendo que tengas? Entre 3 y 5 cartas, ¿sí? Entre 3 y 5 cartas. ¿Cuáles son estas cartas? Estas sí las tienes que conseguir en Estados Unidos. Yo sé que puede ser pues agobiante, digo, yo ya pasé por eso. A veces las personas que conoces no te van a querer dar una carta. No es que, o sea, a todos mis clientes les pasa, esto es normal, porque las personas no conocen este proceso, porque las personas no saben para qué es. Entonces, yo te sugiero
que no les estés diciendo, mira, esto es para que yo obtenga mi green card, o sea, porque van a ver, porque eso a muchas personas les causa pues un problema, ¿no? Para poderte dar una carta. Si no, no te estoy diciendo que engañes a esa persona, no, para nada. Más bien lo que yo te estoy diciendo es que tengas una estrategia para solicitar esas cartas. Entonces, como punto número 1, yo te recomiendo que tú ya tengas un resumen de tu proyecto. Entonces, antes de que le digas para qué necesitas esa carta, es ver a esa persona y decirle, oye, yo quiero poner, o este proyecto lo tengo para hacerlo en Estados Unidos. ¿Pudieras tú revisar mi proyecto? Igual esa carta puede ser tu endeavor, ¿no? Si no estás muy familiarizado, bueno, el endeavor es justamente en donde tú explicas quién eres, qué proyecto vas a hacer, ¿no? Aquí en Estados Unidos, digamos que ahí tiene su estructura, pero que ahorita no vamos a hablar. Finalmente sí habla de tu proyecto. Entonces tú le puedes mostrar a ellos parte de lo que es tu carta de endeavor, en donde viene justamente eso, ¿no? O sea, viene un poco de tu experiencia y viene de qué se trata el proyecto y dónde lo quieres implementar y todo. Entonces tú le pudieras pedir a una persona que te ayude con ese tema. Oye, ¿tú crees que puedas revisar mi proyecto que tengo? Y ya que lo revise, le puedes preguntar, oye, ¿qué te parece? ¿Tú crees que sí se lo pueda implementar? ¿Tú le ves? ¿Qué me puedes decir? O sea, antes de que le digas, oye, dame una carta, pues que sí revisen el proyecto. Cuando ya lo revisaron y todo, pues entonces ellos ya te pueden decir, no, pues mira, yo creo que sí, todo. Y ahí ese es el momento para decirle, oye, fíjate que yo voy a necesitar una carta para poder hacer este proyecto. ¿Tú crees que me la puedas dar? Ya si te empieza a preguntar, pues ya le dices, sí, pues tengo que sustentar que mi proyecto es viable aquí en Estados Unidos para poder implementarlo. O sea, si te acorrala mucho o hasta el final le puedes decir, pues sí, es para un proceso migratorio. Pero te lo digo por experiencia, porque en el momento en que le dices es para un proceso migratorio, la gente no quiere. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Porque no lo conoce. Entonces tiene desconfianza, y más en estos tiempos. Hay personas que tienen desconfianza. Ahora, si tienes la oportunidad de venir aquí a Estados Unidos y visitar a esas empresas, las que probablemente... Ahora, me voy a detener aquí un poquito, porque vas a decir, bueno, ¿qué tipo de empresas son las que me tendrían que dar esas cartas? Todo depende de tu proyecto. Es más, yo te diría que que quienes son a lo mejor tu cliente ideal, esas personas te tendrían que dar una carta, quienes son el cliente ideal o quienes de verdad ven una oportunidad para poder apoyarte. Ahora, con esas cartas no se, es bien importante que les digas que no los está comprometiendo absolutamente a nada. Lo que sí te digo es que si tú lo haces con una estrategia, lo puedes hacer a través de LinkedIn. Si no puedes venir a Estados Unidos, lo puedes hacer con LinkedIn. Porque en LinkedIn ahí encuentras a las empresas, encuentras a las personas, y tú puedes hacer una búsqueda exactamente así como tú necesitas que te den la carta. Entonces, por supuesto que si tú quieres saber un poco más de la estrategia, pues aquí en la parte de abajo te voy a dejar un link para que tengas un contacto conmigo. Pero a lo que voy es que sí es importante que consigas esas cartas. Pero bueno, esas son las cartas de interés nacional. ¿Cuántas te recomiendo? Creo que ya te lo dije, entre 3 y 5 cartas. Bueno, y como última carta, y pero muy importante, es que puedas conseguir al menos una carta de experto. Con una carta de experto, esa carta tiene muchísimo valor y te va a dar te va a impulsar para que puedan ver que una persona que es experta habla de tu tema. Porque mira, los oficiales, la realidad es que pues no sabes cuál es su formación, obviamente ellos lo van a calificar, pero ¿en base a qué lo van a calificar? Si ellos ven proyectos de gente
que tiene un perfil de química, tiene un perfil de tecnología, son maestros. O sea, imagínate todos los proyectos que les llegan, pues ellos deben de tener referencias para poder saber si lo, digo, es lo que yo me imagino, ¿eh? Pero si yo, o sea, yo me pongo y digo, bueno, si yo fuera oficial de migración, pues yo tendría que ver todo lo que está sustentado, o sea, qué es lo que sustenta a tu proyecto para que yo pueda decidir si pasas o no. Entonces, sí es muy importante esa carta de experto. Ahora, ¿qué lleva esa carta de experto? Pues primero tiene que ser de una persona que tú puedas considerar que conoce muchísimo el área en donde tú quieres poner ese proyecto, que tenga mucha experiencia, que sea, por ejemplo, muy relevante, incluso que tenga un super currículum. Si puedes conseguir una persona hasta con doctorado, eso sería, pero excelente. Entonces, ¿cuál es el trabajo de esa persona que te va a emitir la carta? A esa persona sí le tienes que mostrar el detalle del proyecto para que lo puedan leer. Ahora, ese tipo de cartas puede ser que tú lo conozcas, puede ser que a lo mejor tú trabajaste con una persona que es súper experta y le pidas esa carta. Pero si no tienes a la mano una persona así, pues entonces, pues ni modo, hay que pagarla. ¿Y cuáles los costos? Pueden ir entre los 500 y los $1,500, hasta $2,000 yo he visto. Pero he leído unas cartas de experto tan bien hechas, de verdad, en donde hablan de tu proyecto. Incluso le puedes decir, oye, ¿sabes qué? O sea, las que venden en las empresas, pues también le puedes decir, mira, esto es para un proceso de EB2 de interés nacional. Y entonces ellos se van a enfocar en darte una carta muy, muy enfocada en ver, en demostrar por qué tú cumples esas 3 cosas que se requieren en este proceso, que es tu proyecto, tu experiencia y por qué no necesitas que te den, o sea, es decir, más bien que te eximan de tener una oferta laboral. O sea, son las 3 cosas. Entonces esa carta, no, bueno, es oro molido, es oro molido. Digamos que ya prácticamente estamos terminando con el tema de las evidencias, y como último punto, yo diría que, digamos que esas son todas las evidencias de las cartas, pero hay otras evidencias que son las evidencias técnicas, o así yo les llamo. ¿Cuáles son esas evidencias técnicas? Pues, por ejemplo, si tú dices que a lo mejor has estado o tú estás dentro de un voluntariado y que llevas 20 años, pues seguramente tienes fotografías haciendo el voluntariado. Que dices que a lo mejor en tu trayectoria has ayudado a tantas empresas a mejorar el tema de su calidad, pues ¿cuál pudiera ser una evidencia técnica? Pues puede ser a lo mejor el resultado, una orden firmada por el cliente, puede ser una fotografía de cuando tú estuviste, puede ser a lo mejor un dashboard, ¿no? O sea, de resultado, puede ser una gráfica, puede ser un manual. ¿Sí me explico? O sea, algo que demuestre que efectivamente tú estuviste en ese proyecto, tú trabajaste y tú tienes ese resultado. Entonces, como ves, pues yo ya llevo aquí un poquito más de 20 minutos platicándote de las evidencias, pero si tú juntas, si tú tratas de cumplir con cada una de esas evidencias, aunque te tardes un poquito más, muchos llegan aquí conmigo y tienen urgencia. De hecho, yo tuve una urgencia, y yo no sé cómo lo hice, pero por mi urgencia, yo sí, todo esto que te estoy platicando, yo lo conseguí. Aparte de mi proyecto, yo todo lo conseguí en 3 semanas. Entonces, pero por la urgencia que yo traía, dicen que querer es poder. Así que si tú tienes todo el tiempo del mundo, si no hay nada que te que te corretee. Si no tienes nada de que te esté correteando, pues entonces, pues yo, ¿qué es lo que te digo? Pues consigue esas cartas. Es mejor mandar las cartas de una vez desde el principio y no que te esperes a que te estén mandando un RFE. Bueno, pues espero que este video te haya
te haya gustado, que te sirva mucho. Por favor, anótame tus comentarios si te sirvió este video, y si fue así, ayúdame suscribiéndote a mi canal, dándole campanita, porque voy a estar subiendo mucha información y me encanta estar aquí contigo. Cuéntame qué más pudieras tú poner o crees que puedas poner como evidencia. Yo te dejo aquí, que tengas una linda tarde. Chao, chao.